¡Ah! ¡Hola! ¿Qué tal, gente? Soy Santiago Ruiz, el productor y director de esta compañía. Bueno, me habéis pillado un poquito ocupado. Bueno, espectadores, feliz Navidad. Tienes razón, Ada. Es Navidad. Y no hay nada más maravilloso que celebrar las buenas Navidades en los universos de Director Strange Books. Es una época mágica. Estoy seguro de que nuestros amigos, los Dynamics, se lo han pasado muy bien en la Navidad del 2022, ¿eh? ¿Os acordáis? No hay nada que pare a estos chicos. Y estoy seguro de que también nuestros amigos más recientes, Diego y Sultan, también se lo han pasado muy bien en la Navidad en el Zoo de Madrid. Y bueno, como podéis ver, nosotros aquí también nos hemos estado preparando para que sea una Navidad perfecta. Y creo que ya hemos terminado aquí con los adornos. Ha quedado de lujo la decoración. No solo esto es lujo, Ada. Esto es cine. Y ahora que lo pienso, ¿sabríais que podría quedar bien para que esta Navidad sea mucho más que cine? Oh, ya lo sé, villancicos. Podría ser, pero no estaba pensando en eso. ¿Y qué es? ¿Pavo, turrones, regalos? Ninguna de esas tres. La verdad yo estaba pensando en una buena historia de Navidad. Ah, sí, ¿de quién? ¿Alberto Jazz, Diego Sultán, David Isabel o los magos multiversales? Pues mira, sí que tiene que ver con los magos multiversales, Ada, porque voy a deciros una cosa. Uno de estos personajes no había celebrado la Navidad en su vida, de no ser por alguien cercano. Ah, ¿no? Pues no. Venid ahora y os lo contaré. Bueno, veréis. Un día, mientras Wanda rescataba a las víctimas del Darkhold, Loki tuvo sus aventuras en el espacio-tiempo, bueno, la Guardiana nunca había celebrado las Navidades. Hasta ahora. Que sí, Cristina, este especial va a ser un exitazo. Y además que con el tiempo que tenemos, estoy seguro de que vamos a tener tiempo de sobra para poder hacer las promociones. Buenas, señor Strange. Hola, señora. Bueno, Chris, tengo que colgar, luego hablamos. Se le ve contento, aunque no esté muy de acuerdo con que hable por teléfono mientras esté en este santuario. Ya lo sé, pero bueno, es que tenía que hacerlo, era una llamada importante, porque es que faltan 4 meses para la Navidad, y es que tenemos en mi estudio un especial programado. Y hablando de que faltan 4 meses para la Navidad, en este tiempo que queda debemos portarnos bien. ¿Portarnos bien? Pare ya con ese tema y póngase a hacer lo que debe hacer aquí. ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Venga, vamos, señora, faltan 50 días para la Navidad. Así que muévase culo mágico y vaya a preparar los adornos y comprar la comida de Navidad. En especial el pavo, las almendras, porque todo el mundo sabe que sin almendras no hay turrón ni mazapán. Pare ya con ese tema y vaya al patio del templo. Wanda va a traer una víctima del Darkhold. It's the most wonderful time, all the most wonderful time, it's the most wonderful time of the year. ¿Se lo puede creer? 5 de diciembre, ya faltan 20 días para la Navidad, ¿ya lo tiene todo programado? TMS, deje ya el temita. Venga, vamos. Es una época mágica. Nosotros somos magos. No ese tipo de magia. Mira. Mira, se lo voy a enseñar más de cerca. Además, ahora mismo tenemos el rato libre, no hay ninguna misión. Venga. Vale. Perfecto, genial. Pero, antes de irnos, mira, aquí somos demasiado populares después de la pelea de Eduardo, así que debemos ir de incógnito.
¿Y bien? ¿Qué le ha parecido? ¿Bien qué? ¿Qué le ha parecido lo de la Navidad, el paseo, lo que ha aprendido? ¿Qué le parece? Bueno, ha estado bien salir del santuario para aprender cosas nuevas. Los adornos de Navidad son sorprendentes, las historias son emotivas, las reuniones familiares para celebrar esa fiesta son bonitas. Pero es una paparrucha. Así le describió Everett Scrooge. ¿En serio no le ha interesado nada? ¿No le gustaría celebrarla? ¿No le han interesado ni los dulces, ni los villancicos, ni siquiera los adornos? ¿No le gustaría celebrarlo con todo eso? Déjame aclararlo. No. Es una pérdida de tiempo. Una forma de que estén relajados para que le ataquen cuando menos se lo esperen. Pero esto es lo bueno de la Navidad. Que aquí solo pasa lo bueno. Y esa es una cosa que podría crear falsa seguridad. Así que deje ya el tema. Y como vuelva a soltar una palabra de ese tema, le borro esa sonrisa de su cara despojándole de sus poderes. Así que vuelva a su labor del santuario y deje ya de hablar del tema. ¿Quién se ha creído que es esa guardiana? Bueno, puede que la guardiana sepa muchas cosas, pero poco acerca de la Navidad. Y ya está, menudo chasco. Bueno, a ver, en cada historia de Navidad tienen todas una sorpresa, de la cual puede luego cambiarlo todo. ¿Y esas sorpresas son buenas o son malas? Bueno, ahora lo veremos. Prosigo. Los días fueron pasando rápidamente. Cada día Guardiana estaba más relajada, como si se hubiera quitado un peso de encima después del sermón que le dio al director Strange con la Navidad. Pero eso hacía que el director Strange acudiera poco a Camartag, ya que no había nada que hacer. Pero eso cambió el día de antes de Nochebuena. Ah, Wanda. ¿Has traído más víctimas del Darkhold? No soy Wanda. Soy Bárbara Porter. Y no se preocupe, no busco pelea. ¿Qué quiere usted? Soy agente de la Agencia de Estabilidad Espaciotemporal. No se lo diga a nadie, o iremos a por usted. Y ahí sí que habrá pelea. Tengo una misión y tiene que ver con usted. ¿Qué clase de misión? Venga conmigo. ¿Qué hacemos en casa del director Strange? Hemos venido para que comprenda. ¿Que comprenda el qué? Sé que el director Strange le enseñó todo lo que tiene la Navidad, pero aquello tuvo un significado. Ya, bueno. Lo hacía para que lo celebrase con él. Nada más. Puede que se crea eso, pero lo que no sabe es que hay otro motivo. ¿Qué motivo? Pensé que usted lo veía todo. Verá, el director Strange no tiene a nadie ahora mismo para poder celebrar las Navidades. Sus amigos están desaparecidos, su mejor amiga pasa las Navidades con la familia, la cual ahora no lo reciben con entusiasmo después de lo de los Goya. Habrá salvado el mundo después de eso, pero aún así lo siguen viendo de mala manera. Pero, ¿qué hay de la familia de Strange? El director Strange se alejó de su familia hace años, no quiere saber nada de ellos. Su padre falleció por un accidente que le dio estando borracho. Su madre no quiere verle la cara, le recuerda a él, físicamente hablando. Y le diré una cosa, cuando uno pasa las Navidades triste y solo, se podría colapsar la sagrada línea temporal, porque esas cosas nunca deben pasar. No, eso nunca. Celebraré las Navidades con él, se solucionará ese problema y todos contentos. Esto no funciona así. No debe hacerlo para salvar la sagrada línea temporal. Para poder arreglarlo, debe hablar con él, disculparse, celebrar la Navidad de buena manera y estar con él en las buenas y en las malas.
Pero lo más importante, deben entenderse el uno con el otro y ser felices, porque eso es lo que se debe hacer en las fiestas. En fin, lo dejo en sus manos. No lo haga por salvar el universo, hágalo por la alegría navideña. Lo haré. Hola, Strange. ¿Qué quiere ahora? ¿Va a quitarme los poderes? No, vengo a resolver lo de antes. ¿Resolver qué? Pues lo de antes. Así que ahí va. Lamento mucho que le sentara fatal que dejara el tema de la Navidad. Espere, yo sé que usted busca la forma de ayudar lo mejor que puede. ¿Qué? Yo sé que usted se ha vuelto optimista después de entrenar en Camartac durante meses. ¿De qué está hablando? Oiga, yo no debí decirle lo que le dije antes. Vale, ¿no tiene nada más que argumentar? Pues disculpa aceptada, nos vemos en Camartag. No, espere. Oiga, yo sé que usted se compromete con Camartag y con sus compromisos fuera del santuario. Pero a pesar de ser un inmortal de 538 años, yo no sé lo que es la Navidad, porque nunca lo he celebrado. ¿Pero qué estoy oyendo? ¿Cómo es eso posible? Wanda nunca celebra esas cosas debido a la pérdida de sus seres queridos antes de llegar a Camartag. Pero en mi caso es por una historia que pasó hace muchísimo tiempo y no quiero recordar lo que pasó en Navidad. Joder, ahora sí que me siento fatal. Venga, deme un abrazo. Tampoco se pasen. Vale, lo siento. Es que, mira, me hacía tanta ilusión. O sea, vale, mi familia no me quiere en mi casa. La de Cristina tampoco me quiere en su casa. Y claro, Wanda y Loki no están y solamente me quedaba usted para poder celebrar estas fiestas y creo que el plan me salió fatal y lo siento mucho, señora. Me lo podía imaginar. Y yo siento haberle destrozado la ilusión con todo lo que le dije. Bueno, las discusiones son parte de la Navidad. Pero bueno, igualmente luego todo acaba saliendo bien. Aún tendré que aprender eso. Pero con lo que dijo antes, de todos los aprendizajes que he tenido en Camartag, no solo es usted uno de los mejores, sino que se ha convertido en mi amigo. Y aunque no entienda alguna de las rarezas de su vida, estoy dispuesta a celebrar la Navidad con usted. Después de resolver sus diferencias en el día de Nochebuena, Director Strange pudo disfrutar de la Navidad como había deseado. Guardián empezó a entender el significado de la Navidad y se sintió muy feliz. Porque una cosa está clara. La Navidad es una época donde nadie puede estar triste y solo. ¿Y qué pasa con Bárbara Porter? ¿Y la sagrada línea temporal? ¿No se colapsó? No, la sagrada línea temporal se arregló gracias a la Guardiana y bueno, porque lo hizo por el Director Strange, no por la línea temporal, como le dijo Bárbara. Pero bueno, tiempo después la sagrada línea temporal sí que se altera. Bueno, Loki es el que la altera. Ya sabéis esa historia. Claro, que luego en la historia de los magos multiversales lo arregla. Cierto. Y bueno, y con esto, esta historia llega ya a su final. Espero que os haya gustado mucho esta historia. A ver, a mí en lo personal me ha encantado. La escucharía y la leería una y otra vez, ya sea esta Navidad o en las próximas Navidades. A mí sí que me ha gustado, aunque no sé si la repetiría cada 2x3. Es broma. ¿Hay alguna otra historia? Ninguna por el momento. Bueno, a ver, está la secuela de Alberto Jazz, la que ya conocéis, las vacaciones de Alberto Jazz, una Navidad en Madrid. Pero bueno, esa no voy a contarosla ahora. ¿Y ahora qué caigo? Tenemos una cena de Navidad y los invitados vienen dentro de nada, así que hay que prepararlo todo. Te echo un cable. God rest ye merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we had gone astray. Oh, tidings of comfort and joy
Dame información de los mejores héroes del multiverso. Reunamos a los mejores.